Cada quien va a recoger como sembró. Ahí el que menospreció la obra, en sus galardones no va a recibir mucho. Pero el que fue fiel a la obra, que eso lo vamos a ver más adelante, va a recibir de las coronas que se van a distribuir ahí en el cielo. Va a recibir su mansión. Pero yo, que no hice nada, que no me esforcé para nada y que era un cristiano vagoneta, que no hacía nada por el Señor, pero me salvé, me van a mandar a vivir allá al caserío, al tepito del cielo, allá al barrio. Voy a decirle, Señor, ¿y mi galardón? Y Él me va a decir, tu galardón, pon la mano, mira, pásame la regla, mira, como tú viviste, así no vivían los hijos de Dios. Te salvé por las oraciones de tu mamá. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Oiga lo que dice el texto. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Algo muy importante en este texto, y es que Pablo pensaba que en sus días se iba a manifestar el Señor que venía por su iglesia. Era tanto así en la iglesia primitiva que las personas de aquel tiempo vendían todas sus posesiones y la ponían a los pies de los apóstoles para ayudar en la obra misionera, porque ellos entendían que el Señor iba a llegar en sus días. Oiga, si la iglesia del primer siglo creía que el Señor iba a llegar en sus días, ¿qué está pasando con la iglesia de este tiempo tan difícil, que más nos acercamos al fin, que muchos no creen ni que hay un rapto de iglesia? Muchos ni creen en que haya segunda venida. Simple, al acercarse más el fin de los tiempos, la fuerza demoníaca que ataca en la mente de las personas que no tienen comunión, le ve la idea, le hace ver le hace pensar la idea de que ellos tienen la razón, y ahí se cumple lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice en el libro a los Romanos, en su primer capítulo, usa una expresión para referirse a la gente de los últimos tiempos. Dice, procurando ser sabios, se harán necios. Procurando conocer mucho sin darse cuenta, estarán tropezando con la verdad. Y eso es lo que estamos viviendo en el tiempo de hoy. Gente que le quiere cambiar a la Biblia el sentido que ella tiene desde siempre, desde que fue escrita. Y en esta carta, el apóstol Pablo estaba tan convencido de que iba a haber un rapto, que dice que él estaba incluido en la lista de los que no iban a morir porque la transformación iba a suceder en sus días. Esto, repita conmigo, esto era fe. Él tenía fe en que eso iba a suceder en su día. El versículo 52 dice, sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir para siempre, y nosotros, los que estamos vivos, también seremos transformados. O sea, Pablo dice, la transformación va a ser tan rápida que lo que un ojo palpadea va a suceder. De repente vamos a estar aquí en la tierra y vamos a aparecer en las nubes juntamente con Él, transformados en nuestro cuerpo físico, un cuerpo que nunca más verá muerte, que no se va a poner viejo y que, de acuerdo a algunos estudiosos de la escatología es la doctrina que tiene que ver con el final de los tiempos, el cuerpo de cada creyente será un promedio de unos 25 a 30 años. Se va a quedar ahí, nunca más va a envejecer. También se dice que la estatura del varón perfecto, del que se habla en la Biblia, más o menos es de 6 pies. Así que los que son bajitos van a subir a mi estatura, a los 6 pies, hablo por fe, y los que son altos van a bajar a 6 pies. Y todos vamos a estar en la misma dimensión. Amén. También vamos a tener un cuerpo que no se va a enfermar, que no se va a cansar, un cuerpo glorificado, como dice la Biblia. O sea, ¿cuántos anhelan, cuánto esperan esta transformación? Estamos esperando que el Señor se manifieste. Y esto va a suceder tan rápido, que dice el apóstol Pablo, que será en un abrir y cerrar de ojos. Y luego dice, sucederá, vamos a ver, ya leí esta parte, dice, cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir para siempre, y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales también, nuestros cuerpos mortales
tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. O sea, vamos a recibir una transformación maravillosa. Pero esto del rapto de la iglesia, como le decía, está siendo atacado por un sinnúmero de personas que dicen tener la verdad, pero están atacando la verdad que se le dejó a la iglesia. Eso como que se contradice, ¿verdad? Dicen conocer la verdad y terminan atacando lo que dice la palabra de Dios. Si usted se va a Juan capítulo 14, ahí usted va a encontrar una promesa que Jesús hace a la iglesia. Juan capítulo 14, versículo 1 hasta el 3. Aquí hay una promesa dada por el Señor Jesús a la iglesia. Versículo 1 hasta el 3. El Señor nos prometió que Él iba a volver por los suyos. Esa es una promesa bíblica, que toda persona que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador tiene que tenerla 100% presente. El que nos salvó prometió que Él volvería por nosotros, que nos llevaría a su presencia. No voy a leer los textos bíblicos para ganar tiempo porque tengo muchos textos bíblicos. Me imagino que usted como buen cristiano toma nota para luego revisar en casa lo que se le dijo. Cristo prometió que volverá por los suyos. En Juan capítulo 14, versículo 1 hasta el 13, el Señor dijo que iba a preparar lugar para volver por cada uno de nosotros, lo que hemos creído en Él. Me gusta cómo lo dice esta versión. Voy a leerlo en esta versión para que vea cómo lo dice. Dice el versículo 2, dice, en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a preparar un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde estoy. O sea, el Señor prometió que iba a preparar morada en algún lugar en el espacio para venir por su iglesia, llevarla para que la iglesia habite donde Él habita. Mire qué bendición más grande. Antes de irnos a ese lugar final, vamos a pasar por una serie de eventos que más adelante vamos a estar estudiando a la luz de las Escrituras. En Hechos capítulo 1, versículo 11, la Biblia dice que así como subió al cielo, así también volverá. Y es curioso lo que pasa en este versículo 11. Todos saben que la Biblia enseña que a los ángeles no se le ha dado la libertad de predicar el evangelio. O sea, los ángeles no pueden predicar el evangelio. Pero aquí, en este versículo 11, el Señor hace algo que llama mucho la atención. Y es que el Señor usa dos ángeles. El texto dice dos varones, pero cuando usted estudia la angelología se da cuenta que eran dos ángeles. Dos ángeles se le acercaron y le dijeron, varones, este mismo Jesús que fue llevado al cielo, así como ustedes lo ven, así mismo volverá. O sea, que Dios use ángeles para confirmar que hay un rapto de la iglesia es algo muy importante, porque da a entender que esa doctrina debe ser tan valorada por la iglesia que Dios, que le ha dicho a los ángeles que no deben predicar el mensaje de la gracia, permite que estos digan, Jesús va a volver así como se fue en las nubes. Eso ya le da importancia a la doctrina porque Dios está haciendo algo que no es regular en las Sagradas Escrituras, que los ángeles estén anunciando el mensaje de la gracia. Entonces, ¿qué debe entender la iglesia cuando sucede este tipo de cosas? Que esta doctrina es muy seria y debe ser tomada muy en cuenta por la iglesia. Y dicho sea de paso, es un mensaje que casi hoy en día no se ve o no se escucha, mejor dicho. ¿Cuántos de los que están aquí han escuchado el mensaje del rapto de la iglesia en los últimos 6 meses? En los últimos 3 meses. En el último mes. En la última semana. O sea que hay un problema serio. La iglesia debe predicar todo el evangelio de Cristo. Todo. Pero lamentablemente
No sé si ustedes lo notan. Hoy en día se habla más del dinero, se habla más del bienestar que Dios debe darle a los hijos y más del amor de Dios, pero menos de estos temas que nos llaman a despertar espiritualmente. ¿Por qué? Porque para un grupo de predicadores, estas cosas no tienen importancia. Pero como yo fui llamado a predicar la Biblia, pues yo predico todo lo que yo encuentro en la Biblia que es necesario que la iglesia sepa. Y la iglesia debe saber que Cristo viene. Esta doctrina debe ser predicada. ¿Por qué? Porque una iglesia que no entiende la doctrina del rapto de la iglesia va a caer en un sueño espiritual. Es lo mismo que hizo Israel en el desierto, ¿se acuerdan? Que Dios los sacó al desierto para prepararlos para la tierra prometida, y lo que hicieron es que se pusieron a jugar. Se pusieron a jugar en el desierto. Y cuando usted estudia a fondo esos textos que Pablo da en la carta a los Corintios, en la segunda carta, capítulo 10, si mal no recuerdo, cuando usted estudia esos textos, se va a dar cuenta que ellos se pusieron a jugar, pero no a jugar juegos de niños, se pusieron a caer en lujurias sexuales. Eso es lo que el texto dice en el original. Cuando la iglesia se desenfoca del propósito, cuando los creyentes se desenfocan, empiezan a caer en las garras del enemigo. Ojo, con un mensaje elocuente y hasta que parece que viene de la Biblia porque citan textos bíblicos, pero totalmente fuera del orden de la interpretación bíblica. ¿Me están siguiendo? Por eso es que tomé tantos textos bíblicos para poder traer esta doctrina en su totalidad, para que ninguno quede con alguna confusión, porque hoy en día esta es una de las doctrinas que más se está atacando. La Biblia nos enseña que el arrebatamiento será repentino. Repita conmigo, de repente. En el momento que no esperamos, el Señor se va a manifestar. En el momento que la gente no va a tener la mente puesta en esta temática, el Señor se va a manifestar. Puede ser que la gente tenga la mente puesta en esta teología de la prosperidad o en la teología del reino ahora que ya Cristo no viene, que también cae en lo mismo de la prosperidad. No sé qué va a estar pasando en esos días. Yo lo único que sé que va a ser repentino. Esto lo dice Primera Carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51 hasta el 52. Dice que será en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Mateo capítulo 24, versículo 42 hasta el 44, dice que debemos estar atentos porque Él vendrá cuando muchos no lo esperen. Y me gusta lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 42 hasta el 44, porque mire las palabras que usa Mateo para referirse a la condición de aquellos días. Mateo capítulo 24, versículo 42 hasta el 44. Dice, así que ustedes también deben estar alerta. Oiga la palabra que usa aquí nuestro Señor Jesús en este versículo, alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Versículo 44. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo. Preparados todo el tiempo. Preparados todo el tiempo. Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. O sea, aquí el Señor nos está dando un mandato a que estemos preparados todo el tiempo. ¿Para cuánto es urgente esta predicación? Esta predicación llama al cristiano al discernimiento, al abrir los ojos, a estar pendiente. Oiga lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 40. Voy a leer algunos textos, pero lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible. Lucas capítulo 12, versículo 40.
Oiga lo que dice allí el escritor. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo. O sea, está diciendo literalmente lo que nos dijo Mateo, nos está llamando a la preparación. O sea, cuando el Señor le hace un llamado a su iglesia de que deben estar preparados, ¿qué debe hacer la iglesia? Prepararse, eso es obvio. Entonces, si se nos hace un llamado a la preparación y no estamos haciendo nada, ¿qué estamos manifestando? Desobediencia, porque se nos llamó a que estemos pendientes. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. O sea, hemos visto en 2 libros de la Biblia que el Señor llama que la iglesia esté preparada. Y cuando habla de estar preparada, no está hablando de ornamentas físicas, está hablando de estar preparados espiritualmente. Y todos saben que no es un misterio, que la iglesia de este tiempo lamentablemente habla mucho de avivamiento, habla mucho de el amor de Dios, habla mucho de que Dios bendice, de que Dios prospera, pero todo el que tiene 2 dedos de frente sabe que no estamos ganando al perdido. Y no lo digo yo porque lo estoy viendo desde aquí donde yo estoy. Yo lo digo porque yo investigo y las estadísticas dicen no estamos creciendo en número, nos estamos hinchando. Estamos sacando de aquella iglesia para acá, aquella para acá, de esta iglesia para allá, pero no estamos creciendo en número. Entonces eso indica de que ciertamente no existe una preparación como la que en la Biblia se nos llama a tener. Y esto para el que ama a Dios y para el que se ha convertido a Jesús debe ser una alarma seria. ¿Qué hace un río? Bueno, yo sé que la mayoría aquí son de ciudad, pero por lo menos quizá pueda que haya uno que sea de pueblo. ¿Qué hace un río cuando viene una creciente? ¿Qué es lo primero que hace el río cuando viene la creciente? Nos anuncia, ¿verdad? Nos anuncia con un ruido de que viene una presión fuerte. El ruido de la sociedad no nos anuncia a nosotros lo que está pasando. Una sociedad que cada vez se aparta más de Dios. Una sociedad que justifica lo que Dios señala como pecado. Una sociedad que aprueba leyes que se van en contra de Dios. Una generación que se burla abiertamente de lo que dice la Biblia. Incluso usted se va a encontrar cristianos, gente que dice ser cristiana. Yo no creo que son cristianos. Se va a encontrar gente que dice que es cristiana ridiculizando el texto sagrado. O sea, el río está sonando, ¿verdad? Porque trae mucha agua. El Señor nos está diciendo, ustedes deben estar alerta, deben estar atentos. ¿Qué debe hacer la iglesia? Bueno, volver a las primeras obras. Ayuno, oración, amor por las almas. ¿Por qué? Porque hay un mensaje que debe ser predicado con urgencia y es que Cristo viene. Y hay que salir allá afuera a buscar a todo el que está perdido y decirle, mira, por amor te digo que debe buscar la salvación mediante Cristo Jesús porque Él viene. Ya la gente decide qué hace con eso que usted le está diciendo. Lo importante es que usted como creyente cumpla la parte que le corresponde. La Biblia nos enseña que los primeros que van a experimentar la transformación son los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 dice, cuando el Señor descienda del cielo, los creyentes que durmieron serán resucitados primero. O sea, los creyentes que están, oiga como Pablo le llama la muerte para los cristianos, el sueño, el descanso. No así para el impío. El impío enseña la Biblia que cuando muere automáticamente va al infierno, aunque usted se va a encontrar gente diciendo que el infierno está inactivo, que esto y que lo otro, todas esas son mentiras. Si usted se va al libro de Lucas, capítulo 16 en adelante, cuando usted llega a la parábola de Lázaro, se va a dar cuenta que el rico, desde que cerró sus ojos, cayó automáticamente en el infierno. Ah, pastor, eso es una parábola. No, en las parábolas no se citan nombres personales.
Las parábolas nunca citan nombre de persona. Siempre dicen, el sembrador salió a sembrar. Eso es una parábola. Pero cuando se dice, y Lázaro estaba a la puerta del rico, que el rico, cuando se busca en el griego, tenía un nombre que no aparece en las traducciones, pero se le llama por su nombre en el texto original. Entonces el infierno está activo actualmente, hay gente en ese lugar y todo el que se va sin Cristo se va a ese lugar, y a nosotros los cristianos se nos va a pedir cuenta por qué no predicamos a la gente del infierno. Otra doctrina que ha desaparecido. ¿Cuánto han escuchado un mensaje del infierno en el último año? En los últimos 6 meses. Solamente mi hermana ha escuchado en los últimos 6 meses, una persona solamente ha escuchado. Una doctrina que Jesús la mencionó. ¿Sabe cuántas veces Jesús habló del infierno en su ministerio, que está registrado en la Biblia? Jesús mencionó y habló y explicó acerca del infierno 12 veces. Tiene que ser un tema de mucha importancia para que él en su ministerio dedique 12 enseñanzas a este lugar. Pero es un mensaje que hoy no se predica. No es un mensaje popular, no es un mensaje que llama a la gente a buscar a Dios. Estamos en el tercer punto. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Juan capítulo 5, versículo 28 al 29, dice que viene la hora cuando los muertos oirán su voz y saldrán. Cuando Él se manifieste, se toque trompeta en los aires, se va a hacer un sonido que solamente lo van a escuchar los hijos de Dios. Automáticamente los muertos van a aparecer en la nube juntamente con Él transformados. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 52, dice que los muertos resucitarán para no volver a morir. O sea que en el rapto no solamente los que están vivos van a ser transformados, sino los que están muertos. Los que están muertos van a recibir el cuerpo glorificado y después van los que están vivos y aparecerán en las nubes juntamente con Él. Imagínense, la nube tiene que ser muy, pero muy larga. Yo hablo de eso en el libro El zarpazo del león, donde menciono acerca de por qué en la Biblia se habla de nubes y por qué vamos a aparecer en las nubes con Él. Esas preguntas las contesto en ese libro. Siguiente punto, los creyentes vivos serán transformados. O sea, vamos a poner que sucede ahora en nuestros días. Nosotros vamos a recibir una transformación inmediata. Así que yo les sugiero a las hermanas que ya desistan de estar gastando tanto en crema para la patita de gallina, que ya Él se va a manifestar en cualquier momento y eso va a desaparecer. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 hasta el 53. Dice que no todos morirán, pero todos seremos transformados. Cuando se escuche la trompeta en los cielos, va a ser una transformación tan rápida que no vamos a tener tiempo ni a pensar. Hay un texto en el libro de Juan que dice que vamos a estar tan impactados, tan impresionados por esa transformación, que en el primer día, dice el Señor, no vamos a decir nada. Ese texto está en el libro de Juan. O sea, el impacto va a ser tan fuerte que en ese día no va a salir palabra de nuestros labios. Solamente vamos a ver nuestro cuerpo físico, cómo fue transformado a un cuerpo que ya no se cansa, que no se debilita, que no necesita comida terrenal. Los que no tenían pelo podrán hacer así nuevamente. Filipenses capítulo 3, versículos 20 hasta el 21 dice que cuando se manifieste el Señor, cambiará nuestro cuerpo débil y lo hará semejante al suyo. O sea, nuestro cuerpo pasará a ser igual que el cuerpo que Jesús recibió después que resucitó de entre los muertos. Y ese cuerpo es tan especial que Jesús entró a la casa donde estaban los discípulos reunidos y dice la Biblia que Él no abrió puerta, que Él simplemente traspasó las paredes y ahí se apareció. Mire qué cuerpo vamos a tener nosotros. Un cuerpo transformado, glorificado, que no vamos a necesitar tocar puertas, que vamos a poder caminar larga distancia sin que nos cansemos como sucede en la actualidad. Yo no sé cuánto quieren o anhelan esas cosas, pero para eso hay que ser fiel. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice que cuando Cristo se manifieste, seremos como Él.
O sea que el cuerpo glorificado que Él tiene, lo van a recibir cada uno de los cristianos que están hoy sentados frente a mí. Cada uno vamos a recibir ese cuerpo glorificado. Vale la pena servirle a Dios. Se va a acabar eso de que pásame la pastilla de la alta presión, que me duele la cabeza, que espérate, déjame sentarme en la cama 10 minutos antes de dar 2 o 3 pasos. Todo eso se va. Viene un cuerpo totalmente saludable y un cuerpo glorificado. La Biblia nos enseña que la iglesia será llevada para siempre, para siempre estar con el Señor. Esto lo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Dice que seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire y estar siempre con Él. Desde el día que nosotros seamos arrebatados y veamos al Señor Jesús, desde ese día nunca más nos vamos a separar de Él. Cuando estemos en la nube van a suceder 2 cosas en el espacio, en algún lugar. Lo primero que va a suceder es que vamos a un juicio. Se le conoce como el tribunal, que eso lo vamos a estudiar más adelante. Y en ese tribunal, ahí se le va a dar a cada quien como sembró. ¿Usted cree que Dios es injusto? ¿Usted cree que Dios al hermano David Reynoso, que nada más aparece un día a la semana y que no se envuelve en la obra del Señor, pero que se salvó, le va a dar los mismos beneficios que le da al hermano diácono que está ahí todos los días en la oración, evangelizando y haciendo la obra de Dios? No, porque Dios es justo. Cada quien va a recoger como sembró. Ahí el que menospreció la obra, en sus galardones no va a recibir mucho. Pero el que fue fiel a la obra, que eso lo vamos a ver más adelante, va a recibir de las coronas que se van a distribuir ahí en el cielo. Va a recibir su mansión. Pero yo, que no hice nada, que no me esforcé para nada y que era un cristiano vagoneta, que no hacía nada por el Señor, pero me salvé, me van a mandar a vivir allá al caserío, al tepito del cielo, allá, al barrio. Voy a decirle, Señor, ¿y mi galardón? Y Él me va a decir, tu galardón, pon la mano, mira, pásame la regla, mira, como tú viviste, así no vivían los hijos de Dios. Te salvé por las oraciones de tu mamá. Dios no puede ser burlado. Lo que sembramos vamos a recoger. Por eso es que el que hace el bien no se canse de hacer el bien, porque a su debido tiempo va a recoger. Séale fiel a Dios independientemente cómo vayan las cosas, porque un día usted va a estar delante de Él y esa fidelidad que manifestó le va a pasar una factura positiva. ¿Aló? Estamos en el quinto punto. La Biblia enseña que nosotros vamos a estar para siempre con Él. Esto lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Juan capítulo 14, versículo 3. El Señor Jesús dijo que volvería para llevarnos a donde Él está, para estar siempre con Él. Filipenses capítulo 1, versículo 23 dice que estar con Cristo es muchísimo mejor. Vamos a estar en su presencia para siempre, experimentando su presencia de por vida. No diga, ay, que lo sentí ahora, que gloria a Dios. Que... No. Allá vamos a estar en su presencia de por vida, delante de su gloria. Eso sí va a ser hermoso, mis amados. Después del tribunal de Cristo, entonces nos vamos a las bodas del Cordero. Después de la boda del Cordero, descendemos a la tierra otra vez y más adelante van a ver todas estas enseñanzas. Estamos estudiando el arrebatamiento, la esperanza de la iglesia. He mencionado 5 cosas que van a suceder. La número 6 es que todo creyente que estudia esta verdad, esto le trae consuelo y esperanza. Porque es importante predicar esto para que el creyente entienda que todo lo que está viviendo en la tierra, que todo lo que está pasando en su vida cristiana, todo eso lo está preparando para un mejor lugar.
Pero no predicar esta verdad y envolver al cristiano en que él, todos los beneficios que va a recibir de Dios lo va a recibir en este plano terrenal. Eso puede hacer que el cristiano desvíe la mirada del premio final y empiece a valorar las cosas terrenales más que las cosas eternas. Por eso usted ve cristianos que valoran tanto lo terrenal que ellos no tienen tiempo de congregarse, no tienen tiempo de orar, no tienen tiempo de evangelizar, no tienen tiempo de hacerlo de Dios porque ellos andan detrás de cosas terrenales. Y no es malo querer cosas terrenales, lo malo es quitarle el orden a las cosas como Dios le estableció. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Dios en ningún lugar le prohíbe a los cristianos progresar y superarse. Dios lo que dice es, hagan las cosas en su debido orden. ¿Aló? ¿Andas tan ocupado que no tienes tiempo para servirle a Dios? Sí, pastor, lamentablemente. ¿Y cómo estás esperando el rapto? Oh, y hoy usamos un lenguaje que justifica las cosas. Ah, eso es religiosidad, lo de este pastor, eso es legalismo. Ah, cuando tú buscas la palabra legalismo, te vas a dar cuenta que está muy desviado de lo que es decir la verdad. Legalismo es cuando yo quiero imponer cosas que tienen que ver con mi criterio, lo que yo creo, lo que yo pienso. Pero cuando yo digo la Biblia dice, eso no es legalismo. Yo te estoy diciendo a ti lo que dice Dios. Y la oveja que obedece a su pastor, escucha la voz de su pastor. Pero la que no la obedece, se justifica diciendo, esos son conceptos del legalismo, la religiosidad. Hermano, no se deje engañar, que hay un espíritu de engaño que está golpeando muy fuerte a los cristianos. Un espíritu de engaño terrible que muchos no logran verlo. Esta esperanza, repita conmigo, esta esperanza trae consuelo al creyente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 hasta el 18, el texto que leímos de base, dice que no nos entristecemos como los que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza cuando van a morir, usted lo ve en agonía. Usted le ve en los ojos cómo están sufriendo, siendo atormentados porque no saben hacia dónde se dirige. Pero cuando yo he visto cristianos morir, yo una vez vi un cristiano que dijo, me voy, ya mi Señor viene a buscarme. Eso así, levantó las manos y se fue a la presencia del Señor. Vi a otro cristiano morir que dijo, mis amados, me voy, veo un ángel que viene a buscarme. Y en ese momento empezó a hablar en nuevas lenguas y se fue a la presencia del Señor. También he visto gente no cristiana morir. Una vez me acuerdo de un amigo que nos criamos juntos, que su hermano cuando estaba en el lecho de muerte le dijo, tengo miedo, yo no me quiero morir. Oiga eso. Por eso el cristiano cuando está en el lecho de muerte dice, yo sé que mi Señor vive. Aunque yo muera del polvo me va a levantar. El cristiano que está en el lecho de muerte cuando está para partir dice, gracias Señor por todo el tiempo que me permitió estar aquí. Ahora voy a su presencia. El cristiano que muere en Cristo muere lleno de paz. Pero el que muere sin Cristo muere en angustia. Romanos capítulo 8, versículo 18 dice que los sufrimientos, lo que sufrimos hoy no se compara con la gloria que viene. Lo que sufrimos hoy no se compara con la gloria que Él va a manifestar cuando Él se manifieste. Tan preocupados que andamos por lo terrenal sin saber que nos vamos a morir. Y nos vamos a morir en el momento que quizás menos esperamos. Porque la muerte uno no sabe cuándo va a llegar. Lo seguro es que va a llegar. No se sabe cuándo, pero va a llegar. Y hay gente que lamentablemente andan tan ocupados que no tienen tiempo para Dios y cuando llega este momento les encuentra fuera de base. Repita conmigo, esta verdad trae consuelo al creyente. No todos vamos a morir, pero los que vamos a morir lo vamos a hacer con consuelo, sabiendo que al otro lado me espera el Señor.
Incluso le voy a decir algo como lo enseña la Biblia. La Biblia enseña que cuando Lázaro murió, lo primero que vio fue un ángel que lo dirigió, que le enseñó el camino. Entonces, cuando nosotros morimos, es muy probable que lo primero que nosotros veamos sea un ángel que dice, vengo de parte del Señor a buscarte, a llevarte allá a la presencia de Él. Mire qué glorioso es eso. Pero dice la Biblia que los que se mueren sin Cristo, como murió el rico, dice que abren los ojos en tormento en el infierno. Eso sí es terrible. Eso sí es terrible. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17 al 18, dice, las pruebas de ahora son pasajeras, lo eterno pesa mucho más. Todas las pruebas, todo el momento difícil, todas las situaciones que te complican quizá la existencia en este plano terrenal, cuando llegues allá, el peso de gloria será mayor. Este consuelo debe estar en los cristianos. Que yo me voy a ir a su presencia y cuando esté en su presencia, lo único que voy a recibir es gozo y gozo eterno. Siguiente punto. La Biblia nos enseña que la segunda venida de Cristo es nuestra esperanza. Repita conmigo, nuestra esperanza, el rapto de la iglesia. Esto nos llama a vivir en santidad. ¿Por qué es importante predicar del rapto de la iglesia? Bueno, por eso, para que la gente entienda que debe vivir en santidad. ¿A ustedes no le ha pasado? Yo sé que en algún momento pasamos por ahí cuando éramos niños, que nos desesperábamos cuando papi o mami decía, te paso a recoger a tal hora a la casa. Y nos desesperábamos. Y no llegaba, pues nos íbamos a jugar fútbol, nos íbamos a jugar baloncesto y después ahí venía. Yo no sé si en su país se usan las pelas. No van con la correa, con el cinto. Ay, esa sí duele, la varita de guayaba. Pero a mí nunca me dieron con varita de guayaba, pero yo sé que duelen. Una pela, así le dicen en dominicano, no sé en su país. ¿Por qué? Porque te dijeron que debía estar esperando aquí. Al ver que el papá o mamá no llegó, te llamó el juego y te fuiste a jugar. Pagaste la consecuencia. Así mismo sucede con los cristianos que no están prestando atención y que están jugando. Que Dios tenga misericordia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3 dice que el que tiene esta esperanza se limpia y busca vivir en pureza. O sea, el que cree que Cristo viene, como no sabe el día ni la hora que se va a manifestar, dice, yo me voy a santificar. Yo voy a vivir para Él constantemente. ¿Por qué? Porque Él viene, yo no sé el día de la hora, pero yo quiero estar alineado con su palabra. Es normal ver una generación de hijos de Dios que se le hace difícil llegar a la iglesia, pero se le invita a un concierto cristiano y hasta pagan por eso y se le hace difícil hasta congregarse. Eso es normal. Un alcohólico, usted no lo tiene que invitar a una fiesta, él llega solo porque está atado a la bebida. Usted le dice a un alcohólico, hay una fiesta esta noche en la casa de Pancha y va a haber mucha bebida. Usted le comentó, usted no lo invitó. Y es probable que se aparezca porque le llama esa adicción. Un cristiano que está sometido al Espíritu Santo se supone que siente hambre por la presencia de Dios y por su obra. Un cristiano que está lleno del Espíritu Santo siente deseo de evangelizar, de compartir las buenas nuevas. ¿Realmente estamos preparados para que Cristo se manifieste? Tito capítulo 2, versículo 11 hasta el 13 dice,
Mientras esperamos el regreso de Cristo, debemos vivir rectamente. Vamos, contéstenme la pregunta. ¿Estamos viviendo como dicen esos textos? Y usted sabe lo peor del caso, que predicar esto a la gente le desanima a seguir visitando lugares donde se predican estas cosas. Porque la gente hoy anda buscando que le digan las cosas que ellos quieren escuchar. Ah, no me gusta esa iglesia, porque ese pastor siempre que voy me está diciendo y que la Biblia dice, y nada más esto, él no me habla de amor. Una pregunta. Si yo veo que mi hijo va a entrar un cable en el interruptor, en el enchufle, y al otro lado tiene la punta agarrada y va a entrar la otra punta y está mojado, y que yo le diga, ¡hey, mi hijo! ¡No haga eso! ¿Le estoy diciendo eso porque lo odio o porque lo amo? Entonces, que un predicador le diga a la gente, si no nos alineamos y vivimos como enseña la Biblia, corremos peligro de perder una salvación tan grande. ¿Se lo dice porque le odia o porque le ama? Hermano, que no se inviertan los papeles. Yo creo que ustedes son conscientes de que hoy los papeles se han invertido en muchos lugares y de que hoy la gente lo que quiere es que le den música a sus oídos, no que le digan la verdad. Y eso es triste. Romanos capítulo 13, versículo 11 al 12 dice, ya es hora de despertar y dejar las obras de las tinieblas. Ya es hora de despertar y dejar las obras de las tinieblas. Yo no sé con qué usted está batallando. Yo, como todo ser humano, tengo algo en mi vida con lo que tengo que batallar. Yo no sé con lo que usted está batallando, pero todos los que estamos aquí, al menos que usted sea un ángel, todos los que estamos aquí tenemos un área con la que batallamos y en la que los demonios empiezan a influenciarnos para debilitarnos espiritualmente. Y el apóstol Pablo dice en este texto, hey, ya es hora de que despierten. Ya es hora de que despierten. Cuando no hay fuerza de voluntad, nosotros decimos voy a hacer esto y aquello, pero como no hay fuerza de voluntad, terminamos haciendo lo que no queremos. Pero el Señor dice que Él le ha dado a su iglesia espíritu de poder, amor y dominio propio para que podamos ir en pos de aquellas cosas que queremos hacer. Pero ¿qué hacemos algunos cristianos? Justificamos nuestra condición. Y usamos expresiones como, pastor, es que usted sabe que la carne es débil. Nos vamos a morir un día o Cristo se va a manifestar un día. Y esa excusa barata de Cristo, la carne es débil, eso no se va a comprar en el cielo. Porque ya se nos dijo, se te dio espíritu de amor, poder y dominio propio. Entonces ya la carne no tiene autoridad sobre lo que tiene la libertad de Cristo, porque Él nos dio en su espíritu el poder para poder resistir estas cosas. Punto número 8. La iglesia debe vivir alerta y preparada. Repita conmigo, alerta y preparada. Los que no repiten, pues están en desobediencia, por lo tanto no se están preparando. Repito de nuevo, la iglesia debe vivir alerta y preparada. Oiga lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 2, versículo 42. Dice, manténganse despiertos porque no saben cuándo vendrá el Señor. O sea, que hay un llamado a que vivamos despiertos espiritualmente.
Hermanos, hemos descuidado tanto el estudio sistemático de las Sagradas Escrituras que tomamos decisiones en base a nuestras emociones y no en base a fundamentos bíblicos. Ustedes no han escuchado cristianos que tienen problemas con otros y dicen, hermano, yo lo perdoné porque sé que hay que perdonarlo, pero yo no olvido. Entonces no ha leído la Biblia, porque perdonar es olvidar la deuda, olvidar la afrenta, dejar ir libre a esa persona. Entonces la falta de fundamentos bíblicos nos tiene a muchos que no nos estamos preparando ni viviendo en alerta. No sabemos discernir lo que está sucediendo. No sabemos darnos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Vemos las noticias, vemos las redes sociales y no sabemos discernir que esas son señales que están declaradas en la palabra de Dios. ¿Por qué pasa eso, pastor? Simple, porque no hay interés en estudiar la palabra de Dios. Usted sabe, y esto lo viví yo, usted sabe que en muchos lugares le llaman poder de Dios al grito y al salto. ¿Estamos aquí? Le llaman poder de Dios a gritar y saltar, pero le llaman culto aburrido cuando se trae un estudio como este. Ay, el culto estuvo aburrido y no se sintió la presencia de Dios. Mire qué equivocado estamos. Mateo 24:42, como leí anteriormente, dice, manténganse despiertos porque no saben cuándo vendrá el Señor. Mateo 25:13 dice, velad, porque no saben el día ni la hora. Velad. Está atento, estar vigilando, estar constante en la oración. Marcos capítulo 13, versículo 35 al 37, dice, lo que Jesús dice a unos, lo dice a todos. Velen. Si no estás velando espiritualmente, si no estás creciendo espiritualmente, no vas a saber conocer los tiempos. Y mucho menos no vas a saber discernir lo que estás escuchando. Porque no hay una comunión con Él. Se engaña fácil a la gente cuando no tiene comunión con Jesús. Punto número 9. La iglesia espera a Cristo, no la ira venidera. Nosotros no vamos a pasar ni por la gran tribulación, porque la Biblia dice que Dios no nos puso a nosotros para ira, sino para alcanzar salvación. Esto lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Jesús es quien nos libra del juicio venidero. El texto es claro y dice que el Señor no nos puso para ira, sino para alcanzar salvación mediante aquel que nos llamó. El rapto nos va a librar a la iglesia de pasar por el gobierno del anticristo. El anticristo no puede gobernar sobre los santos de Dios. El anticristo no puede gobernar sobre la iglesia, porque la iglesia le pertenece a Dios. Entonces el Señor va a quitar de en medio a los cristianos antes que empiece la ira. También lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9. Dice, Dios no nos destinó para ira, sino para salvación. Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 dice, el Señor promete guardar a los suyos de la hora de la prueba. Así que cuando usted escuche a alguien decirle que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, dígale, bueno, vas a pasar tú quieres pasar, gloria a Dios, pasa tú, pero yo creo lo que dice la Biblia, que Dios no me puso para ira, que Dios no me puso para que yo pase por los sufrimientos que deben pasar aquellas personas que no quieren y que no quisieron aceptar a Dios. Porque cuando usted estudie, que vamos a llegar ahí, el tema de la tribulación, de la gran tribulación es preparada para Israel, que no quiso escuchar el mensaje de la gracia, y para todas las naciones y personas que decidieron cerrar su corazón a Dios. La gran tribulación no está hecha para los hijos de Dios, aunque hay hijos de Dios que se van a quedar en medio de la gran tribulación. Y por último, el punto número 10. El arrebatamiento es la esperanza gloriosa de la iglesia.
Primera de Tito capítulo 2 versículo 13 dice, esperamos el día glorioso en que se manifestará nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si somos cristianos y no estamos anhelando, no estamos esperando ese día, es muy probable que andemos muy descuidados. Yo por lo regular siempre digo en mis conversaciones, Señor, en cualquier momento viene. Señor, venga ya. Porque como cristianos estamos esperando ese día. Si usted es cristiano y no está esperando ese día, entonces debe preguntarse hasta dónde yo amo y anhelo la manifestación de mi Señor Jesús. Hebreos 9:28 dice que Cristo aparecerá otra vez para salvar a los que lo esperan. Dice el texto que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. O sea que cuando el Señor se manifieste, se va a manifestar en el rapto solamente para buscar a los cristianos. Pero en Mateo capítulo 24, 25 dice que todos le verán. Esa es la segunda manifestación de la segunda venida de Cristo. Hay dos manifestaciones. La primera es el rapto y la segunda es la manifestación pública. Zacarías capítulo 14 dice que en esa manifestación pública, que la vamos a estudiar más adelante, va a descender la iglesia juntamente con Cristo. Vamos a descender vestidos de lino finísimo, montados en caballo. ¿Cuánto anhelan la manifestación de Jesús? Colosenses capítulo 3, versículo 4 dice que cuando Cristo se manifieste, también nosotros apareceremos con Él en gloria. ¿Qué es lo que le acabo de decir? Y por último, la iglesia no está esperando un sistema humano. La iglesia está esperando a Cristo. La iglesia está esperando al Señor. Si eres cristiano y no te consagras, no vives para el Señor, que esto te sirva como una voz de alerta. Alguien dirá, Dios no me va a juzgar por lo que yo no conozco. Siempre me acuerdo de alguien que me dijo que fue a España y que se metió a un parque en España a tomar fotos. Y el policía vio una multa y él le dijo, no, pero yo no sabía de estas reglas del parque. Él le dijo, bueno, el problema es tuyo que no investigaste. En aquel día no va a haber excusa. El Señor, yo no sabía, Dios va a decir, tú no sabías por qué no quisiste. Yo te dejé la Biblia. Tú podías leerla en tu casa. Tú podías abrirla e informarte, pero no quisiste hacerlo. Así que yo oro al Señor por esas personas que quieren vivir su vida a su manera, ignorando lo que dice el texto sagrado. Y cuando uno le dice algo, dice, esta gente, esta iglesia, tanto que presionan. No, se te dice por amor, aunque tú lo tomas por otro rumbo. Pero se da el mensaje por amor. Se dice que existe un infierno porque se ama a la gente y no quiere la Biblia, no quiere Dios, no quieren los hijos de Dios que los demás vayan al infierno. Por eso se predica del infierno. Se predica del rapto de la iglesia para que la gente abra los ojos y se dé cuenta dónde está, cómo está viviendo, lo que está haciendo. Porque un día, todo esto que se ha dicho y que pareciera como que se alarga y se alarga, un día Él se va a manifestar. Y ahí el asunto se le va a apretar a muchos. ¿Se acuerdan? Como la cobija. Nos agarró de repente. Se cerró todo. Mucha gente se fueron y nunca más volvieron a la iglesia. La cobija nos mostró la condición espiritual de los cristianos, o lo que dicen ser cristianos a nivel mundial.
Gente que se fueron de las iglesias y nunca más volvieron. Así mismo va a pasar el día cuando Cristo se manifiesta. Y ya todo se está poniendo en orden para que el día que la iglesia desaparezca, entre en acción el misterio de la iniquidad. Es lo que se le llama entre los estudiosos el gran reseteo. Están reseteando la mente de la gente débil para que cuando llegue ese momento, por eso usted ve que hoy en día